Bueno, iniciamos esta lección número 8 del curso hebreo clásico moderno, conjunción VAP. Dice la diapositiva, la conjunción y no aparece sola en hebreo, pues es prefijada a la palabra siguiente. ¿A qué me refiero con conjunción? Por ejemplo, en español, cuando queremos decir, por ejemplo, la mesa y la silla, esa y, ¿ya? En el hebreo es equivalente a la letra VAP. Esa va pegadita a la palabra, ¿ya? Va prefijada a la palabra que le sigue, ¿ya? Y ese tiene un parecido cercano a las preposiciones inseparables, en en que su forma es determinada por las consonantes que aparecen al principio de la palabra a la cual es prefijada. Las reglas para escribir la conjunción VAP son las siguientes, ¿ya? Estas son las reglas. Primera regla dice, usualmente se escribe VAP, shva, ¿ya? Delante de consonantes que tienen vocales completas, a menos que las consonantes sean V con un puntito de gesh, mem, o una P con el puntito de gesh. ¿Ya? Vamos a ver esto. Veamos ejemplos. Por ejemplo, ¿quién puede leer eso? Bejaret. Muy bien, Javier. Entonces, ahí se lo remarqué en amarillo, la conjunción va, en este caso, es equivalente a nuestra I, ¿cierto? O la letra Y, ¿ya? Antiguamente se llamaba la letra Y, ¿ya? En nuestro español, entonces ahí dice Haaretz y la tierra, ¿ya? Y se dan cuenta, va pegadito a la palabra Haaretz, que también tiene un artículo definido, ¿ya? Y la tierra, Haaretz, ¿ya? Entonces vemos que la conjunción va pegadito al artículo y el artículo va pegadito a la palabra Haaretz, ¿ya? Veamos otro ejemplo. ¿Quién puede leer eso? ¿Han practicado las consonantes y las vocales? ¿Nadie se atreve? Be, Joshech, ¿ya? Be Joshech. Fíjense que al final de la Haf Sofit hay dos puntitos, un shba. Ese shba no se pronuncia, ¿ya? Be Joshech, no se pronuncia Be Joshech, ¿ya? Y oscuridad, ¿ya? Joshech es oscuridad, lo que también se traduce a veces como tinieblas en las Biblias en español antiguo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora miren, dice de otra manera, Belajosej, Belajosej, y a la oscuridad, ¿ya? Belajosej. Entonces ahí tenemos en amarillo la conjunción va, según esta regla. Ve Sahab, Ve Zahab y oro, ¿ya? Recuerden mantener muteados sus micrófonos mientras yo hablo, ¿ya? Cuando yo les diga que activen sus micrófonos para pedirles que lean algo, lo hacen, ¿ya? Para así no interrumpir la concentración de los javerí, ¿ya? Sigamos. Segunda regla. Esta segunda regla dice, es escrita como va, y el puntito de aquí es al medio, ¿cierto? Está, puntito de aquí es que le da un sonido de U a la va. Entonces dice, es escrita como va, ¿cierto? Y ese puntito de aquí es al medio. Delante de labiales, ¿ya? ¿Cuáles son las labiales? Las consonantes labiales, las que se pronuncian con los labios, ¿cierto? En este caso la Bet, la Mem y la P. Y antes de todas las consonantes que llevan
spot simple, o sea, los dos puntitos de forma vertical debajo de cada consonante. Excepto cuando la consonante sea VAP. ¿Ya? Excepto cuando la consonante sea VAP. Veamos eso. Ejemplos. Aquí tenemos, ¿quién puede leer eso? A ver, ¿quién se atreve? Ahí ya va a sonar como U, no va a sonar como B. La conjunción. VAP. PNK. No, se va a leer UNEKBA. ¿Ya? Como dice la regla. Es escrita como B con el puntito de aquí, le da un sonido de U a la VAP, entonces se va a leer como U. Entonces, delante de labiales. ¿Ya? Num también está dentro de las labiales. Entonces tenemos ahí UNEKBA y hembra. Otro ejemplo, veamos otro ejemplo. Ahí tenemos, comienza con una labial PET. ¿Qué es ahí? Uben. Uben, muy bien. Y entre. ¿Ya? Y entre. ¿Qué es ahí? Umin. Umin, muy bien. Y de. Umin. Y ahí, ahí el shba no se lee, debajo de la B. No suena vocal, porque está en medio de dos vocales. ¿Cómo se va a leer ahí? Uberot. Ubret. Ubret. ¿Ya? Miren, ojo aquí, miren. Miren. Acá, ese shba no va a sonar vocal porque se acuerdan la regla. El shba en medio de dos vocales, en medio de una U y en medio de una girit, que es una I. ¿Ya? En realidad, una girit yud, ¿ya? Entonces se va a leer ubrit. No uberit, sino ubrit. ¿Ya? Acuérdense de esa regla, es muy importante del sheba cuando va al medio de dos vocales. O cuando el sheba va al principio de sibilantes, de letras sibilantes que, por ejemplo, la zain, la sames, la sari, ¿cierto? La shin, son letras sibilantes, por lo tanto, generalmente cuando tienen un sheba debajo, no suena vocal. ¿Ya? Al principio de una palabra. Entonces, aquí cuando se va al medio de dos vocales, entonces no suena vocal, por eso va a sonar ubrit. Y un pacto. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Qué es ahí? Aquí es lo mismo que arriba. El shema no suena. Ufir. Acuérdense que el puntito al medio de la P da un sonido de P. Si no, el puntito da un sonido de F. ¿Cómo va a Upir. sonar? Upri, muy bien. Y fruta. Upri, uy, fruta. Aquí, umi, Umichan. umisham. Bien, umisham. Y de allí. ¿Ya? Y acá, ¿qué dice? Aquí sí suena vocal. Debajo del shba. Ulecol. Ulejol. Muy bien. Ulejol. Y a todos. Veamos una tercera regla. Esta tercera regla nos dice, antes de una yud con shba, la bab con shba, ¿cierto? Se contrae en yud con shba para formar para formar vi, ¿ya? Ojo con eso. Ejemplos. Miren, aquí hay algo muy interesante. Recuerden que al principio dijimos que la preposición es de, ¿cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, aquí esto es una transformación que le puse como ejemplo ahí. Entonces, como ve, si dice aquí antes,
de una yud con sheba, la B, o sea, la I, la conjunción, ¿cierto? Se contrae en yud, o sea, se contrae la yud con el sheba para formar B. Entonces, por eso, al ponerle la preposición, iba a decir, la conjunción va, por ejemplo, como aquí comienza con una yud shba, entonces se va a transformar en esto, en B. Entonces vamos a pronunciar Virushalayim, Vi. ¿ya? Virushalayim. Ojo con eso. Virushalayim. No se va a pronunciar Yerushalayim, no. Virushalayim. Esa es la transformación que ocurre. Por eso le puse la flechita ahí, para que vean qué es lo que pasa. Shalom, More, una consulta. O sea, ¿cómo voy a ver la palabra? ¿Como lo que está la primera y lo pronuncio como está la flecha? ¿O lo voy No, a ver como está la flecha cuando esté escrito? cuando está escrito, tú lo vas a ver como Virushalayim. ¿Ah? Virushalayim. Yo lo voy a ver escrito. Pero yo te puse acá, por ejemplo, Ve Jerusalén, para que veas que cuando tú le agregas la preposición, se cambia a vi. Es simplemente eso. ¿Ya? Ya, o sea, quiere decir que la primera palabra que está acá, no, así no lo voy a ver en la lectura, lo voy a No, no lo ver vas a... no, como está en la no, flecha, ya, perfecto. claro, exactamente. Lo mismo acá, otro ejemplo, miren. Por ejemplo, aquí la palabra, o mejor dicho, el nombre, Yehudá, empieza con una yud y una shah, ¿no es cierto? Por lo tanto, al colocarle la preposición B, ¿cierto? Va a sonar así. Bijudá, Viuda. ¿ya? Judá. La primera de arriba se traduce y Jerusalén. Vi Judá y Judá. ¿Cierto? Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo. Miren aquí. Yehi, ¿cierto? Comienza con una yud y un sheba. Por lo tanto, ya no se va a pronunciar Bihi, ¿cierto? Es simplemente eso. Esa es la regla. Cuarta regla dice: antes de una consonante con sheba compuesta, la conjunción PAP toma la vocal corta que le corresponde al sheba compuesta. Recuerda que el sheba compuesta está compuesta de dos vocales. ¿Ya? Fíjese que el metej, ¿ya? El metej es la línea que une, o sea, mira, aquí lo vamos a ver mejor. Fíjese que el metej es puesto usualmente al lado de la vocal que inmediatamente precede el sheba compuesta. Vamos a ver ejemplo. El metej es esa línea que le decía yo que es un acento. La línea que está debajo de la mapa, mire, de forma vertical. Esta, mire. ¿Se acuerdan cuando vimos los acentos? Ese es el meter. Y esa es una pataj, ¿ya? Es una vocal A. Y este que está acá, miren, este es, perdón, o sea, espera un poquito, voy a borrar aquí porque pasa a... ahí sí. Miren, y esa es la vocal compuesta, el sheba compuesta, ¿ya? Porque está compuesta de un pataj y un sheba, ¿ya? Se llama hat pataj, ¿ya? Entonces, esta regla nos dice que antes de una consonante con A compuesta, o sea, debajo de la alif vemos una vocal compuesta. La conjunción toma la vocal corta que le corresponde. ¿Qué significa eso? Que al agregarle la conjunción B, va a tomar la vocal corta, en este caso el pataj. Entonces el pataj se duplica acá. Entonces, ¿cómo vamos a leer ahora? Bani. ¿Ya? Bani. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Javi? ¿Alguna duda? Desaparece una patá.
No, la patá se duplica. Se duplica, pero Se duplica. ¿Te acuerdas que cuando vimos la conjunción al comienzo era Vav, se va abajo? ujú, Ya, pero como la palabra ni, la palabra ni comienza con una vocal compuesta, en este caso una patá, ajá, entonces la regla nos dice que la Vav va a tomar la vocal corta. ¿Cuál es la vocal corta esta? Es la patá. Entonces la patá, patá se va a duplicar acá. ajá, Desaparece el se va debajo de la Vav ajá, y pasa, se duplica la vocal corta que corresponde en este caso a la Aleph, a ni. ¿Se entiende ahora? sí. ¿Sí? ¿Y cómo suena? Bani, Bani, sí. Con acentuación en la primera sílaba porque tiene bani, shemetej, ajá, es un acento. ajá, ¿Ya? sí. Y Bani es y yo, porque Ani es un pronombre. Pronombre Ani significa yo. Vamos a hacer otro ejemplo. Lo mismo acá. ¿Qué pasa acá? La palabra emet, que significa verdad, tiene una conjunción vav, ¿ya? Pero como vemos que emet, debajo de la alef, tiene una vocal compuesta, ¿cierto? Ajá, Entonces, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer el sheba de la vav y se va a ajá, duplicar el segol, que es la vocal corta. ¿Ya? Lo mismo que arriba, pero en este caso se duplica esta. Pasa a duplicarse acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a leer ahora? in, Ve, na, emet. ¿Qué vamos a leer ahora? Ve, emet. ve, met, Ve, emet. Y verdad. ¿Ya? y, Miren, ahí está. Por ejemplo, aquí la G también tiene una vocal compuesta. Y entonces vamos a leer ahora Bajalí, ¿cierto? Entonces se duplica la vocal corta, en este caso es la Kamat, ¿cierto? Se duplica ajá, debajo de la vav. Así de simple, así de simple es la regla, ¿ya? No es nada del otro mundo. Digamos, recuerden su micrófono, si hay mucho voce, mucho ruido, déjalo en silencio. 5. Dice, antes de palabras monosílabas o antes de sílabas acentuadas, en palabras con 2 o más sílabas, la conjunción VAP regularmente se escribe VAP Kamatz. ¿Ya? La VAP usualmente une 2 palabras de la misma clase, casi siempre sustantivos, y tienden a reflejar una relación cercana entre las dos. Por ejemplo, la palabra, ¿quién puede leer eso en hebreo? Ahí tenemos 2 Tov, palabras monosílabas. Tov, ba, Bará. Muy bien. Tov, Bagá, o Bará, si le cuesta pronunciar. ¿Ya? Entonces, Tov es una palabra monosílaba y Ga o Ra es una palabra monosílaba. ¿Ya? Y dice esta regla, antes de palabras monosílabas o antes de sílabas acentuadas, en 2 palabras con 2 o más sílabas, la conjunción pad regularmente será pad kamatz. ¿Ya? Entonces, to, ¿ya? Y después dice bagá. Entonces vemos la conjunción en la palabra ga, ¿cierto? En la palabra monosílaba. Entonces ahí traducimos top del bien y del mal. ¿Ya? Literalmente sería top es bueno y bagá y malo. ¿Ya? Literalmente. Pero vamos en el texto, ¿cierto? En el contexto vamos a traducir del bien y del mal. ¿Ya? Recordemos que en el hebreo muchas veces se va a interpretar más que hacer una traducción literal.
Otro ejemplo. ¿Se acuerdan esta? ¿Qué dice ahí? To, Ahí dice tohu, 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 va, bebohu, babohu. Muy bien. babohu. Tohu, babohu. Tohu, informe, babohu y desordenada. ¿Ya? Bueno, Reina Valeria esto lo traduce como desordenada y vacía. ¿Ya? En otros lo traducen como desordenada. A ver, ¿cómo es? En otras versiones dicen, la tierra estaba desordenada, no, estaba en caos y vacía. ¿No? Esas palabras, esa expresión, tohu y babohu, ha sido, ¿cómo lo explico? Se ha discutido mucho su traducción, ¿no? Por eso vamos a ver que incluso en versiones judías de la Biblia hay, lo traducen de diferentes maneras, ¿ya? Pero al final les pasa lo mismo. ¿Ya? Ok, sigamos. Tohu babohu, informe y desordenado. Sexta regla, dice, se aplican reglas especiales cuando la conjunción BAF se aplica a nombres o títulos divinos. ¿Ya? Vamos a ver. Ejemplos. Por ejemplo, aquí veo la secuencia. ¿Cuáles son los títulos divinos que tenemos aquí? Elohim, que es este. Un poquitito. Se me ocurrió la barra de herramientas. Ahí está. Elohim. Sí, Elohim. Ahí tenemos Elohim. Ahí tenemos Yud Hei Bad Hei. Vamos a ver cómo se pronuncia. Y aquí tenemos Ha Elohim con el artículo. Ha Elohim. ¿Ya? Entonces, voy a borrar aquí para que no se me marque después. Entonces, vamos a ver acá. Miren, Elohim, al agregarle la conjunción, ¿cierto? Mira, este es el proceso que va a ir transformándose. ¿Se acuerdan que en una de las reglas dijimos que si empezaba con la palabra, ¿cierto? Que va pegadito a la conjunción. Empezaba con una compuesta, entonces se duplicaba la vocal corta, ¿cierto? Pero aquí dice, según esta regla, se aplican reglas especiales cuando la conjunción va a nombre o título divino. ¿Qué es lo que sucede? Esta va sucediendo lo siguiente. Desaparece la vocal compuesta debajo de la alef. La vocal corta se transforma en una segay. ¿Ya? Entonces vamos a pronunciar, al final va a quedar como, ¿ya? Velohim, lo que se puede traducir comúnmente y Dios, ¿cierto? O bueno, literalmente sería y poderoso, pero en español no podemos decir y poderoso. Vamos a traducirlo al español como, no, sí se puede traducir, pues. Y poderoso, sí, se puede traducir. Y poderoso, sí, porque acuérdense que Elohim, el término Elohim significa poderoso o fuerte, o poderosos o fuertes, en base al contexto, que viene del término el, que significa fuerza y poder. ¿Ya? Entonces al final, para que no se compliquen tanto, va a quedar así. ¿Ya? Elohim. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos con el título Elohim cuando le aplicamos la conjunción verb. ¿Ya? Lo que yo hice fue ahí ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, que la Aleph, ¿cierto? Desaparece, ¿cierto? Desaparece la vocal compuesta
había una regla que decía que si la vocal debajo de la palabra que va posterior a la conjunción VAP, a la VAP en este caso, va a tomar la vocal corta, en este caso la segol, pero al final en títulos divinos, como dice la regla, se aplican, cuando se aplica la conjunción VAP, se aplican nombres, cuando se aplica la conjunción VAP en títulos o nombres, se aplican unas reglas. ¿Cuál es la regla? Esta, ¿ya? Desaparece en este caso la vocal compuesta de la Aleph, y la segol se transforma en una sakai. Eso es todo. ¿Ya? Entonces vamos a leer entonces Elohim, y Dios, y poderoso. ¿Ya? Veamos otro ejemplo con el título, o mejor dicho, con un nombre en este caso, porque pueden ser títulos o nombres, con el nombre de las 4 consonantes, Yud, Hei, Bat, Hei. ¿Ya? Este es el nombre de las 4 consonantes, Yud, I, Bab, H, o sea, perdón, Hei, H, Bab, B, V, y Hei, H. ¿Ya? Al agregarle, miren, cuando la conjunción va a ser prefijada a Yud, Hei, Bat, Hei, esta se escribe así, la conjunción, con una pataj debajo de la Bab, ¿cierto? Y bueno, el acento ahí. ¿Y por qué? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a pronunciar? ¿No? Y se debe pronunciar Vadonai. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Les explico al tiro el por qué. En el texto hebreo, en el texto hebreo, ustedes van a encontrar que el nombre de Adonai con las vocales lo van a encontrar así. Pero déjenme borrar aquí primero. Ojo con esto es muy importante. Van a encontrar así, con 2 puntitos debajo de la Yud, con una jolán arriba con un puntito en la parte superior izquierda de la Hei, y debajo de la Bab van a encontrarlo así, con una Kamatz. ¿Ya? Esas vocales, Ba, Jolán, Bab, son las vocales de Adonai. ¿Ya? Mire, sin la conjunción Bab, sin esa conjunción Bab, Adonai se escribe así. ¿Ya? Con una A. ¿Ya? Adonai. O sea, con perdón, aquí una vocal compuesta. Así. Ahí. ¿Ya? Una vocal compuesta, esta suena como A. ¿Ya? Entonces, esa vocal compuesta es una A. ¿Ya? Esa es una O. Y esa es una A. ¿Ya? Esas son las vocales del título Adonai. ¿Ya? Y esas son ahí, obviamente. La Yud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trasladan estas vocales, las vocales de Adonai se trasladan acá. O sea, debajo de la Bab va a estar la Kamá de Adonai, debajo, de arriba de la Hei, la Jolam de Adonai, que está arribita aquí, esa O. ¿Ya? Y el Sheba solamente se traslada, o sea, debajo del Aleph, la vocal compuesta solamente se traslada el Sheba y no el Patah. ¿Por qué? Por regla gramatical, el Sheba no soporta una vocal compuesta. ¿Ya? Por eso solamente se traslada el Sheba y no la vocal compuesta completa, me refiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Yud no soporta esta vocal compuesta.
pata. ¿Ya? Porque para que lo soportara tendría que ser una gutural. Y la yud no es una letra gutural. ¿Ya? ¿Se quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿O si no puedo explicarlo de nuevo? No. ¿No? No. Ya. ¿Quedó María, claro una entonces? pregunta. Ya, adelante. No se queden con la duda. ¿Por qué en otros campamentos dicen que así como usted lo escribió con las vocales en el tetagrama, ¿Mm? dicen que se pronuncia Jehová? Sí. ¿Por qué algunos dicen eso? Porque algunos proponen, por ejemplo, hay un movimiento mesiánico que proponen que el nombre se lee Jehová, tal como sale en el texto, pero ellos desconocen que los masoretas, o saben, por eso algunos saben, pero como a veces para no ceden en sus doctrinas, ¿cierto? A veces por no ceder o no encontrar la razón a los académicos, en este caso a los hebreístas, porque todo hebreísta sabe que son las vocales de Adonai, ¿ya? Se trasladaron para codificar el nombre, porque cada vez, porque como yo le había dicho al comienzo de la clase introductora, perdón, le había dicho que el nombre se había perdido cuando los judíos fueron a Babilonia, muere esa generación primera de judíos, nace una nueva generación y yo no tenía ni idea del nombre, no sabía cómo se pronunciaba. Entonces, ahí comienza, por respeto, a pronunciarse Adonai, ¿ya? Para no emitir falsas pronunciaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos movimientos judíos mesiánicos modernos, como ellos quieren ser lo más, por decirlo de esta manera, lo más tanágico posible, ¿ya? O sea, lo piensan, ellos creen que se debe leer con esas vocales. Sheba, Jolam y Bab, ¿ya? Pero esas vocales los masoretas no fueron puestas ahí para que las pronunciase juntas con las consonantes, sino que los masoretas lo pusieron ahí para codificar, para que supiera el lector, el observante de la Torá, que cada vez que se encuentre con estas 4 consonantes, esas vocales les va a recordar que tienen que pronunciar Adonai. ¿Ya? Porque estas son las vocales de Adonai. Es así de simple, y esa es la realidad. Y ese cualquier hebraísta que sepa hebreo te lo va a decir. ¿Ah? El problema es que a veces las personas, por sus doctrinas, ¿cierto?, creen saber más que un académico, que alguien que ha estudiado las lenguas. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. ¿No? Lo mismo pasa con el tema del nombre de Yahweh. ¿Ya? Yahweh tampoco es el nombre del Eterno. De hecho, esa fue una propuesta de un hebraísta alemán llamado Gesenius, ¿cierto?, que inserta algunas vocales, unas vocales en el tetragramatrón, es el nombre, pero aquí lo que pasa es que esa propuesta se cayó al suelo, porque no existen en lenguas semíticas la propuesta que él presentó. Más adelante le voy a explicar ese tema, ¿ya? Por el tema del nombre de Yahweh, por qué no gramaticalmente incorrecto pronunciarlo de esa manera, ¿ya? Como ahora no, el tema no es eso, no es este ahora, pero se lo voy a explicar para que no queden con la duda. Entonces, déjenme acá borrar esto para que no se me marque, pero se comprendió ahora el por qué, ¿ya? Debajo de la yud hay un, Claro, sí, debajo de la yud solamente, claro, María, gracias. debajo de la yud solamente hay un sheba, porque el sheba, al no ser una letra gutural, no soporta la vocal compuesta. ¿Ya? Por eso se traslada solamente el sheba y no se traslada el sheba junto con el pataj, ¿ya? O sea, la hat pataj en este caso, así se llama esa vocal compuesta. ¿Ya? Entonces, cada vez que se encuentra en el nombre del Eterno, de las 4 consonantes, con la conjunción, ¿cierto? Va, se va a leer Badonai, ¿ya? Badonai. Y ahí te concluye la clase de hoy. Es súper fácil la clase de hoy. La clase de hoy en este caso, se centró como las reglas de cómo usar la conjunción va. Tienen que aprenderse esa regla,
¿ya? En la próxima clase, ahí sí vamos a estudiar los pronombres, y con esto ya ustedes tendrían las bases para empezar a leer hebreo. Por eso que después de la clase 9, vamos a practicar lectura. Vamos a leer los primeros versículos de Génesis del 1 al 14. ¿Ya? Así que practiquen, ¿cierto? Practiquen consonantes, vocales, las conjunciones, las preposiciones, todas las clases que hemos tenido estos días. Las preposiciones que hemos visto, las preposiciones, a las reglas de las vocales, ¿ah? Etcétera. Así que hay harto que estudiar y que repasar, porque ya después de la clase 9, será pasado mañana, vamos a empezar a leer, ¿ya? Las primeras palabras en hebreo. Así que ánimo. ¿Ya? Ok. Bueno, Javier y Javerot, aquí te dejamos esta clase. Mira, está acá el director Francisco. No sé si quiere decir algunas últimas palabras antes de terminar la clase. Director, si está disponible, toma el micrófono. Si no, Shalom, shalom. Oye, qué bueno, qué bueno. Ya comenzamos hoy con la clase número 7 y esto, 8. bueno, 8, clase número 8 y de verdad que esto va excelente, amado. Estas personas que están estudiando acá van a salir profesores. Ojalá que cuando se gradúen también puedan ayudarnos en los próximos proyectos que tengamos más adelante. Esa es la idea, esa es la idea. Sí. Bueno, Shalom. listo, salón, gracias director. Así que ya saben, cuando ya se titulen en el Instituto SMI, si alguien quiere contribuir al instituto, bienvenido sea. Bueno, Javier y Javerot, hasta aquí dejamos esta lección. Esperando que le haya gustado. Mañana y dentro del día, vamos a estar enviando el video y el PDF de esta lección 8. Así que me Muchas despido. gracias. Shalom, Obrajot, paz y bendiciones. Laila To. Shalom, Laila Tov. More, Ahí lo- Laila Tov, Javier, Laila Tov.